¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Infancias Buscadoras. En esta ocasión vamos a platicar sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes de Ucrania, que a causa del conflicto con Rusia han sido trasladados a este último país. ¿Qué tal, Diego? Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos desde el inicio del programa. Y tiene razón, esta noticia se acaba de dar a conocer hace, ¿qué será? Una semana, a lo mucho 2, y nosotros no sabíamos que niños, niñas y adolescentes de Ucrania fueron trasladados a Rusia. Es algo que prácticamente todos desconocíamos. Así es, Francisco. Hace más o menos 3 semanas, la Corte Penal Internacional anunció que había librado una orden de aprehensión contra el presidente de Rusia por crímenes de guerra y por llevarse a Rusia a los niños y niñas ucranianos de manera ilegal. De hecho, se ha documentado que más de 10.000 niños y niñas ucranianos fueron llevados a Rusia desde el inicio de la guerra hace más de un año. Rusia alega que lo único que hizo fue salvar la vida de los menores porque ellos mismos narran que estaban en refugios antimisiles, escondidos en lugares insalubres y obviamente pues pasando hambre. Así es, Diego. Rusia reconoció que trasladó a niños, niñas y adolescentes de Ucrania a su país. Sin embargo, no cumplió con las formalidades que deben regir este tipo de situaciones. Cuando hablamos de un conflicto entre dos países o de una guerra civil, todos los países del mundo están obligados a respetar determinados lineamientos legales por razones de humanidad. Actualmente existen tribunales con jurisdicción en el mundo, pero no se puede obligar a los países a que adopten, a que acepten esa jurisdicción. Es como someterse a un organismo externo. Por eso no todos los países aceptan la jurisdicción de tribunales internacionales. Sin embargo, hay ciertos principios que se deben respetar por humanidad, sean o no miembros de la Corte Internacional, se acepte o no la jurisdicción de este Tribunal Internacional. Y uno de esos lineamientos universales son precisamente el respeto a la vida y a la seguridad de las personas y también su derecho a residir en el país de origen. Entonces, esto nos da a entender que Rusia, si bien alega que adoptó esta medida por razones de humanidad, no cumplió con los lineamientos que se deben regir necesariamente en este tipo de situaciones. Rusia también ha manifestado que no tiene inconveniente en regresar a los niños, niñas y adolescentes ucranianos a su país de origen, siempre y cuando se practiquen los procedimientos apropiados. Aunque Rusia alegue que se llevó a todos esos niños por razones de humanidad, lo cierto es que en una guerra de los países deben respetar los derechos fundamentales de la población civil, incluyendo su permanencia en su lugar de origen. Así es, Diego. La deportación de la población civil es un acto que está prohibido por el derecho internacional, a menos que haya una causa humanitaria que lo justifique y siempre se cuente con la aprobación de organismos internacionales en estricto apego al derecho internacional. Sí, Diego, como te comentaba hace un momento, el derecho internacional, y más concretamente el derecho internacional humanitario, es ese conjunto de normas, de reglas, que buscan que la población civil, que forma parte de los países que están en conflicto, no sufran daños o sufran los daños pues en menores efectos. Esta rama del derecho, como te comentaba, prevé ciertos lineamientos que se deben respetar precisamente por razones de humanidad. Por otro lado, nos has dicho también que estamos hablando ya de crímenes de guerra, es decir, de delitos que en materia internacional son calificados así, crímenes de guerra. Entre ellos está la deportación, el traslado ilegal de personas de un país a otro,
la tortura, las vejaciones, los daños a la infraestructura, en fin, son muchas cosas, son muchos, digamos, actos que están calificados como crímenes de guerra. Entre ellos precisamente está el traslado ilegítimo de personas de su lugar de origen a uno distinto. No hay ningún motivo que justifique el traslado de la población de un país a otro como hizo Rusia. Ese es un crimen de guerra que debe ser investigado y que en su caso debe ser sancionado, respetando siempre la integridad y la vida de los niños, niñas y adolescentes de Ucrania que están en Rusia, dices tú, desde más o menos hace un año. Y si bien Rusia alega que esta medida la tomó por razones de humanidad, insisto, no se cumplieron con los lineamientos que deben observarse para este fin, y ahora Rusia dice que va a devolver a los niños siempre y cuando se cumplan con los procedimientos y los protocolos necesarios. Sin embargo, ya la violación ya existe y es algo que debe ser investigado por autoridades internacionales y en su caso ser sancionados por tribunales internacionales. La vida de los niños, niñas y adolescentes debe ser respetada, sobre todo en un conflicto civil. Yo no dudo que los niños, niñas y adolescentes de Ucrania hayan permanecido en refugios antimisiles, en lugares y en condiciones insalubres que ponen en riesgo su seguridad y su salud. Pero también es obligación de los países y sobre todo de los beligerantes velar por este tipo de situaciones. En una guerra prácticamente todo el mundo se olvida de todos. Se trata de ganarle al otro, se trata de imponerte y ese tipo de imposiciones pues cuestan vidas que a veces no vemos y si bien existe la protección internacional, ya en la realidad es muy complicado que todo este tipo de leyes se cumplan y se observen. Y quiero preguntarte, Diego, tú como niño, ¿qué opinas de que niños, niñas, adolescentes de un país tienen que abandonar su lugar de origen para irse a otro país que no conocen a nadie, que no tienen certeza de cómo están sus familiares, de cómo están sus padres y que cuando lleguen a su lugar de origen a lo mejor ya no encuentran a sus familiares? ¿Qué opinas de esa situación? Bueno, anteriormente habíamos platicado sobre los niños que emigran de Estados Unidos para trabajar en aquel país vecino. Y pues en este caso, los niños de Ucrania pues deben de abandonar su país natal porque pues ellos pueden sufrir algún daño en la guerra. Pues y como dices Putin, no tiene ningún inconveniente en regresar a los niños, niñas y adolescentes siempre y cuando se cumplan los derechos. Exactamente, Diego, exactamente. Y bueno, la realidad de las cosas es que la guerra sigue y hay muchas personas que han sido perjudicadas por este motivo. La niñez y la adolescencia de Ucrania han sufrido muchas angustias desde el inicio del conflicto. En realidad no sabemos con certeza cuántos muertos ha dejado esta guerra, los daños materiales, la afectación de la economía de Ucrania y lo que va a pasar en el futuro con este conflicto. No sabemos cuál será la manera de resolver esta guerra lo más pronto posible. Así es, Diego. Ya hemos platicado con algunos expertos en esta materia y nos dicen que no ven viable una solución a corto plazo y cuando haya la necesidad de pensar en alguna solución, hay muchos intereses en conflicto, hay muchos países involucrados, aunque dos son los que formalmente están en conflicto, pero ya los intereses son mayores y va a ser muy complicado una solución que tenga contentos y que deje satisfechos a todos los involucrados. Si esperamos que los gobiernos del mundo, las organizaciones internacionales y demás organismos relacionados con conflictos puedan ponerse de acuerdo para darle una salida a este conflicto. No podemos entender que la guerra es un problema que ha arrastrado a la humanidad prácticamente desde el inicio de la historia. El mundo se ha acostumbrado a los conflictos y a sus terribles efectos. La situación debe cambiar, ya que es por el bien de toda la humanidad. Es cierto, Diego. Uno de los pormenores de la historia universal precisamente son la guerra. Tú como estudiante sabes que todos tus libros de historia están llenos de guerras, de batallas y de fechas
y defectos que causan las guerras, y en el pleno siglo XXI seguimos con este problema vigente. Yo creo que la guerra nos va a acompañar en toda la historia de la humanidad y es algo que no va a cambiar, porque finalmente la guerra es la manera que tiene el mundo de cambiar, incluso hasta de progresar, así que veo muy difícil que esto vaya a cambiar en el futuro. ¿Algo más que nos quieras decir, Diego? Sí, pues espero que esta situación acabe muy pronto, que por fin Ucrania pueda librarse de esta guerra que inició Rusia hace un año y que los niños estén con buena salud, sin heridas. Y también me despido y nos vemos en otra emisión para Atrapados en el Rock. Gracias, amigos.